Ellos que hoy vienen a trabajar en bicicleta van a poder venir en una motocicleta BMW. Y los que vienen en una motocicleta BMW van a poder venir en un Hyundai. Y los que vienen en un Hyundai posiblemente van a poder venir en un Mercedes-Benz. Mi corazón dice no fue el lema del movimiento de oposición al TLC, el cual fue un grupo de movilización social considerado uno de los movimientos más importantes de Costa Rica en el presente siglo. ¿Qué es un TLC? Es un acuerdo internacional suscrito entre República Dominicana y Centroamérica y Estados Unidos, cuyo objetivo principal es establecer reglas para normar la relación comercial entre ellos. Con este propósito, el TLC consta de dos partes: una normativa que contiene reglas en materia de comercio de bienes, comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual, mecanismo de defensa comercial, laboral, ambiental y de la mayor importancia, solución de controversias, y otra con disposiciones sobre el acceso del mercado. La segunda parte incorpora los compromisos que los países adquieren para la eliminación gradual en un determinado plazo de los impuestos a la importación y las demás restricciones del comercio recíproco. El TLC nos va a permitir generar más riqueza, como decía don Pepe. El artículo 88 del Código Electoral prohíbe la participación de los funcionarios públicos durante su jornada de trabajo, así como la utilización de su cargo para fines políticos y partidarios. La ley de referendo es omisa en este tema. Hasta el propio presidente de ese entonces vendía la idea por cualquier medio de comunicación que el TLC era el futuro y el desarrollo de Costa Rica. Si don Oscar impulsa algo porque él cree que es bueno para el país, tengámosle confianza. Yo les tengo confianza, estoy seguro que ustedes nos van a devolver ese favor. Como tratado y escenario social, la idea del TLC se tenía que vender al pueblo, y con esto se dividirían los ideales para poner en balanza los factores que benefician y perjudican a las estructuras económicas existentes antes de la aprobación del tratado. El Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, daría apertura con la creación del relato teórico para dar inicio en esta balanza. El relato oficial de COMEX y de los negociadores sobre la elaboración de la posición nacional con respecto al tratado y cómo esta narrativa se enfrentaría con otras donde se muestra la desconfianza producida por los negociadores nacionales ante los secretismos, manipulaciones de la información y su inicial propaganda para presentar el TLC como un paso o dos hacia adelante del país. Por semana nuestro país envía 1.500 contenedores con piña a los Estados Unidos. Si no se aprueba el Tratado de Libre Comercio con esa nación, no tendríamos a quién venderle todo este producto. La oposición al TLC tenía un alto nivel de movilización en el momento de la convocatoria al referéndum. Esto le sorprendió al lado del sí a los medios de comunicación, por lo que el inicio de la campaña estuvo marcado por mucha confusión y conflicto interno. Importantes sectores de la dirigencia del no estaban convencidos que el TLC sería declarado inconstitucional por la Sala Constitucional, por lo que se concentraron en presionar para que la Sala conociera el tratado y se pronunciara. También el referendo significa pasar de la lucha de la calle a la lucha por los votos. Las elecciones son la principal forma y la más legitimada de participación política en Costa Rica, por lo que negarse a participar era difícil. A esto se sumaba la molestia por la decisión del tribunal de aceptar el referendo por decreto presidencial, a la vez que había desconfianza respecto a las posibilidades de que fuera a haber condiciones de equidad en la competencia para las dos partes. Bien, en cuanto a los fines del movimiento, se trata de una lucha conjunta de diferentes organizaciones en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cabe mencionar que se forjaron alianzas interesantes entre diferentes organizaciones, como por ejemplo en el 2005, las acciones conjuntas que se realizaron entre la Comisión Nacional de Enlace y el Movimiento Cívico Nacional,
instancia que reunió a grupos sindicales de transportistas y agrarios. Además, se realizaron esfuerzos necesarios para llevar a cabo acciones en conjunto con la coordinadora sindical y magisterial, que siempre dio su apoyo al trabajo unitario que realizaba la Comisión Nacional de Enlace. ¡No al TLC! A ver si me ayudan. ¡No al TLC! De esta manera se puede ver cómo se da una organización del movimiento social de una manera unitaria, donde se resalta un trabajo sistémico por parte de las organizaciones costarricenses que están en contra del Tratado de Libre Comercio. En cuanto a los grupos involucrados dentro de las organizaciones que fueron ejes del movimiento en contra del Tratado de Libre Comercio, se puede encontrar una de las más importantes, como lo fue la ya mencionada Comisión Nacional de Enlace, la cual funcionaría como una instancia unitaria en contra del Tratado de Libre Comercio. Además, surgieron otras agrupaciones, como lo fue la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, asimismo el Encuentro Popular y el Frente Interno de Trabajadores del ICE, quienes en conjunto realizaron la publicación de un libro titulado Reflexiones en torno al Tratado de Libre Comercio, en el cual se analiza con mano dura el impacto y las repercusiones del Tratado de Libre Comercio para Costa Rica. En tanto al desarrollo del movimiento, la lucha contra el Tratado de Libre Comercio ha sido uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI. Este movimiento da inicio en el 2002, donde el Consejo de Defensa de la Institucionalidad se reunió con el nuevo presidente para ese entonces, que era el doctor Abel Pacheco, y le entregó un importante documento donde se advertía sobre las consecuencias que tendría el tratado con Estados Unidos para Costa Rica y para el resto de países centroamericanos. Para este entonces, los criterios externados al presidente eran principalmente los basados en las consecuencias que arrastraba México, especialmente en el campo agrario, tras haber firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Revisando las cifras de los últimos 5 años, según el Ministerio de Trabajo se han generado 277.000 empleos y según los datos del INEC, 292.000 empleos en los últimos 5 años. Muy parecido a lo que generaríamos con el TLC. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? No, con el TLC vamos a generar más porque, repito, la inversión va a ser más elevada y el crecimiento económico va a ser más elevado, más rápido, más acelerado. Ya lo ha dicho CEPAL y lo sabe todo el mundo. 3 grupos de personas y profesionales organizadas en diferentes instancias comenzaron a darse la tarea de estudiar las consecuencias del tratado y las implicaciones si este era firmado por los países centroamericanos. De esta manera, para finales de este año, había más aceptación de las organizaciones hacia la formación de frentes para combatir el TLC. Además, existían pronunciamientos muy valiosos de obispos, iglesias y personalidades políticas, personas que advertían sobre el resultado del Tratado de Libre Comercio, por lo que se creó el 18 de noviembre del 2003 en la casa del expresidente Rodrigo Carazo, desde la cual se llevarían a cabo las acciones de resistencia contra el TLC. Para enero del 2004, los negociadores firmaron el tratado y después hicieron los textos públicos, dejando claro que desde esa fecha Estados Unidos se había sacado una clara ventaja en todos los aspectos de la negociación, especialmente con la entrega que hicieron los negociadores de las telecomunicaciones, el INS y el agro costarricense. Porque si no se aprueba el TLC, va a disminuir la competitividad, va a disminuir esa inversión, va a disminuir la inversión en turismo que hoy tenemos y que va creciendo, va a disminuir la... Pero, y a todo esto, ¿qué es un referéndum y cómo se convirtió en la decisión de este proyecto? El referéndum es un proceso político en el cual las leyes y decretos son consultadas y puestas a aprobación mediante voto popular. El significado de la palabra referéndum, tal y como la conocemos actualmente, proviene del latinaje de que los suizos utilizaron para referirse a la consulta popular sobre leyes en el siglo XIX. Para el caso de Costa Rica, los procesos de referéndum están catalogados en la Constitución Política desde 1949, en el artículo 105 específicamente, así como en la Ley 8492 de regulación de referéndum y el decreto de 2007 llamado Reglamento para el Referéndum. Ahora bien, tanto la Constitución Política como la Ley 8492 y el Reglamento explican que en Costa Rica existen 3 modalidades de referéndum. En primer lugar, se incluye la iniciativa ciudadana,
el cual requiere el llamado de al menos el 5% de la población. Luego se tiene el de tipo legislativo, el cual requiere de la aprobación de 3/4 partes del Congreso para ser aprobado. Por último, se tiene el de iniciativa ejecutiva, el cual requiere de la aprobación del Poder Ejecutivo más la mayoría absoluta del Congreso. Los procesos de referéndum en Costa Rica están a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto quedó estipulado en la misma Constitución Política de 1949, en donde se citó que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la obligación de organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar resultados de los procesos de referéndum. Todas estas disposiciones fueron utilizadas únicamente en una oportunidad, la cual fue en 2007 con el llamado ejecutivo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En esta oportunidad se presentaron 2 mociones previas para la aplicación del referéndum. Sin embargo, la primera se declaró nula debido a que era de tipo no vinculante, y la otra, la cual fue ejercida por consulta popular por el señor José Miguel Corrales, no consiguió las suficientes firmas. Tras el fallo de esta segunda solicitud, el gobierno del presidente Óscar Arias Sánchez procedió a hacer la consulta de tipo ejecutiva, la cual no requería de las firmas. Entonces, ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto. Muchísimas gracias. Como es bien sabido, el TLC con los Estados Unidos fue un acontecimiento de gran relevancia a nivel nacional. Por ende, el impacto social que tuvo dicho evento fue de suma importancia, de ahí que la cobertura de los medios de comunicación estuvo presente desde el inicio hasta el final. Asimismo, es importante acotar que adicional a los medios de comunicación, también surgieron canales gubernamentales con el afán de aclarar el panorama oscuro e incierto que existió en base a dicho evento. Sin embargo, una gran parte de la población costarricense consideraba que la información brindada por el gobierno y los medios era escasa. Fue por ello que de parte del gobierno se crearon portales o páginas de internet donde los ciudadanos podían hacer sus consultas e informarse, del mismo modo en que se inició una mayor inversión en los medios de comunicación privados del país, ya fueran radiales, televisivos o escritos, los cuales fueron criticados por el movimiento del no, ya que la propaganda alusiva a la aprobación sobresalía referente al movimiento opositor. Esto evidenció el interés de la clase política y la influencia marcada en pro de la aprobación del TLC, dado que esta clase es la que tiene mayor poder económico para pagar las pautas comerciales que eran anunciadas, contrario a la situación del no, ya que dicho grupo estuvo representado por el sector sindical, agricultor, por los ecologistas, feministas y demás grupos minoritarios. Si bien los medios de comunicación se presentan como imparciales con un rol meramente de transmisión, se debe tomar en cuenta que, por su naturaleza, fungen como constructores de ideas colectivas y a los mismos reproducen ideales de acuerdo a sus intereses, por lo que la involucración política tuvo mucho peso dentro de estos. Además, se debe tener en cuenta la unión que existe entre la clase liberal y los medios de comunicación. De ahí que este sector fue el que aportó una mayor inversión en el desarrollo de las campañas propagandísticas, donde los canales televisivos fueron los que se llevaron la mayor tajada, entre ellos Teletica y Repretel. No al TLC, también los costarricenses tenemos derecho